Comenzamos entonces, chiquillos. Entonces, hoy día vamos a comenzar un contenido nuevo, siempre teniendo en mente todo lo que nosotros habíamos visto, ¿cierto? Que era de esto del existencialismo, contexto de producción. Yo les subí un video además de una clase que no puedo hacer, que ojalá lo vean si no lo han visto, que es de inferir características de los personajes, ¿cierto? Y identificar también el tema central de un texto de manera muy fácil, como lo hemos practicado. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a comenzar un contenido nuevo, pero que pertenece a la misma unidad, así que nos quedamos con esto siempre dando vueltas para poder hacer análisis buenos, y vamos a comenzar con algo que se llama literatura distópica, perteneciente a la unidad 1, que se llama realidad, deseo y libertad. ¿Ya? Pero un momento, se unen más compañeros, la Renata. Bienvenida Renata, nombre y curso en el chat para que quede en la lista. Le comentaba a los compañeros que vamos a comenzar con un contenido nuevo que se llama literatura distópica, pertenecientes a la unidad 1, que es realidad, deseo y libertad, pero siempre teniendo en cuenta todo lo que nosotros ya hemos visto, ¿ya? Porque nos van a servir para hacer unos análisis provechosos, ¿ya? Entonces, para que nos ubiquemos, estamos en esto. Primera unidad, literatura distópica, contenido nuevo que comenzamos a ver hoy. ¿Ya? Entonces, nuestros acuerdos de la clase, como siempre, es mantener el respeto y participar, ¿ya? No quiero que jamás te vayan con dudas. ¿Ya? Por otra parte, nuestro objetivo de la clase, pero un momento voy haciendo pausas cada vez que un compañero se une. Viene el Ignacio ahora. Bienvenido Ignacio, ponga su nombre y curso en el chat para que quede presente. Le comentaba a sus compañeros que estamos viendo la primera unidad, realidad, deseo y libertad, que ya habíamos estado viendo, ¿cierto? Pero ahora comenzamos con un contenido nuevo que se llama literatura distópica, ¿ya? Y es un contenido bien interesante, así que espero que les guste y les llame la atención. Ya recuerdo los acuerdos de la clase, mantener el respeto y participar. Recuerden que pueden usar el chat y pueden usar el micrófono también cada vez que quieran participar. ¿Ya? Entonces nuestro objetivo de la clase, vamos a trabajar con una habilidad que es la comprensión, y precisamente nuestro objetivo es comprender las características de la literatura distópica, reconociendo sus elementos en textos propios de este estilo, manteniendo una actitud colaborativa, porque lo vamos a ver entre todos, ¿ya? Entonces, para recordar lo que hemos visto, hay que recordar que al momento de analizar, investigamos el contexto de producción, ¿cierto? ¿Quién se acuerda de algún tipo de contexto de producción que había, según lo que vimos en las clases anteriores? Si alguien me puede ayudar por el chat o por el micrófono. Lo vimos varias veces en las clases pasadas. Histórico. Histórico, bien Isadora. Histórico, ¿cierto? Teníamos ideológico, teníamos biográfico y estético, ¿ya? Muchas gracias. Además, reconocemos el tema central del texto, ¿cierto? Y lo podíamos identificar en una frase. Así es simple y así lo hicieron ustedes con un texto de La Metamorfosis, que vimos en una clase anterior. ¿Ya? Y para analizar la estética de la literatura, ¿qué es lo que teníamos que hacer nosotros? Analizar el lenguaje, es decir, el cómo está escrito el texto. Cuando yo les pregunte cómo es la estética de este texto, ustedes se van inmediatamente al lenguaje del texto, ¿ya? Porque eso es lo que nos va a dar la estética, el cómo está escrito, ¿ya? ¿Qué nos transmite ese texto? ¿Ya? Y acuérdense que la estética siempre es subjetiva. No hay nada totalmente bueno, no hay nada totalmente malo, ya que cada lector tiene su apreciación, ¿ya? Y además, les recuerdo que subí un video de 8 minutos que ojalá lo puedan ver porque fue una clase que no pudimos hacer. Es inferir características y estados de ánimo de los personajes no explícitas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos acostumbrados a que siempre nos digan, este personaje es feo, es gordo, es malhumorado, pero hay características de los personajes que nosotros podemos inferir, podemos deducir según sus acciones, ¿ya? Eso es básicamente. Es lo contrario a lo que estamos haciendo en PSU de extraer información literal, ¿cierto? Acá nosotros inferimos características, es decir, deducimos características, ¿ya?
Entonces, recordamos, el contexto de producción permite acercarnos como lectores a los motivos y sentidos de una obra, ¿ya? Porque es el contexto en el que el autor escribió el texto, ¿cierto? Corresponde al entorno político, histórico, social, económico y cultural en que se produce una obra, es decir, el contexto en el que el autor escribió la obra, básicamente. ¿Ya? Y hay otra cosa que en la literatura distópica es muy, muy importante, es la visión de mundo, y esto es contenido nuevo, ¿ya? ¿Qué es la visión de mundo? Corresponde a la mirada o la forma de ver el contexto que el autor impregna en su obra. Es decir, su pensamiento ideológico, su pensamiento acerca de la vida, digamos, y que él lo impregna en su obra, ¿ya? Entonces, la visión de mundo es tan importante porque cumple una función mediadora entre el contexto de producción y el contexto de recepción, que de repente son tan lejanos, ¿cierto? Muchas veces leemos textos de autores que escribieron hace muchísimos años y no tenemos nada que no una a ellos. Bueno, la visión de mundo es un poco eso, ¿ya? Nuestras formas de interpretar que nos conectan con la forma de interpretar que quiso tener el autor, ¿ya? ¿Se entiende esto, la visión de mundo, chiquillos? Si me dice Jorge, ¿ya? ¿Los demás? ¿Sí? La Isadora, Brandon, Camila, Villaray, ¿entienden la visión de mundo? Para continuar, ¿sí? Bacán, súper, continuamos entonces. ¿Ya? Necesito que se queden con estos tres conceptos. Contexto de producción, la visión de mundo y el contexto de recepción. ¿Ya? Y acá está el contexto de recepción que yo les venía adelantando. Entonces corresponde al momento realidad cultural que rodea la lectura de una obra determinada, independiente del momento de su producción, es decir, cuando nosotros leemos la obra, ¿ya? Entonces este concepto es importante porque justifica que cada lectura es un proceso distinto, lo que yo les decía, esto de ser subjetivo, aun cuando un mismo lector la realice en dos instantes diversos de su vida. Es decir, si yo leo un texto en la adolescencia, quizás me va a parecer muy distinto si lo leo a los 30 años, ¿ya? Y pasa, me ha pasado. Esperemos un momento, que se va uniendo la Isidora Pascual. Bienvenida Isi, ponga su nombre y curso en el chat. No se ha perdido mucho, estamos recordando un poco de los contenidos anteriores y ahora vamos a comenzar con el contenido nuevo que es literatura distópica. Ya chiquillos, entonces el contexto de recepción básicamente es cuando nosotros leemos la obra en determinado momento de nuestra vida, ¿ya? Y la interpretación también que nosotros le damos, ¿cierto? Que siempre, siempre es subjetivo. Ya, entonces, para comenzar, vamos a hacer un hasta ahora rápido. Y quiero que piensen en formas de control social actuales según su opinión y exprésela en el chat. Acá yo les pongo que tienen permiso para ponerse conspirativos porque a mí se me ocurren varias de manera conspirativa. Así que chiquillos, vayan diciéndome teorías que hayan escuchado de formas de control, etc. Por favor. Profe, Diga. como cosas de la televisión, tipo mensaje oculto, cosas así. Exacto. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Hay una teoría que se llama HARP, que básicamente dice que hay aviones que dejan estela en el cielo y esa estela del cielo son pandemias, pestes, enfermedades que tiran para enriquecer a la industria farmacéutica y enfermarnos como seres humanos. Ya hay una, por ejemplo. Rocío dice, no enseñar lo que corresponde en el colegio, eso hace que aprendamos menos y nos controlan más, ¿cierto? Como pasó también con filosofía, que lo sacaron, ¿cierto? Tener humanos no pensantes es mucho más provechoso para el sistema. Bien, Rocío. Quitar la asignatura de historia de los liceos, como pasó con filosofía. Bien, chiquillos, ¿algo más que se les ocurra? Por ejemplo, no sé si escucharon lo de la pandemia al comienzo, que pensaban que era
forma de control social también. La televisión, ¿cierto? Bien. ¿Las redes sociales serán también una forma de control social? El otro día leía que en Facebook los inicios estaban llenos de lo de Pizzagate, de Anonymous. Y luego Facebook ingeniosamente sacó inmediatamente lo del avatar y los inicios de Facebook se llenaron de avatar, ¿cierto? Entonces había una teoría que decía que nos cambian el chip así de fácil. ¿Sí? ¿Alguna otra que se les ocurra, chiquillos? El Vicente, que está bastante callado hoy. ¿No se le ocurre ninguna otra? La diferencia de los entornos. Lo que pasa, eso pasa solo si es que nos dejamos influir por las redes OTV, ¿cierto? Bien. Ya. Entonces, ¿por qué comencé esta clase con este ejercicio? Porque la literatura distópica es precisamente eso, ¿ya? O sea, en el año 1948, 1932 más aproximadamente, cuando estos autores escribieron literatura distópica, básicamente eran unos conspirativos, ¿ya? Que decían que la sociedad iban a cambiar y estaban obsesionados con las formas de control social y las plasmaron en la literatura, ¿ya? Y esto es muy interesante porque en ese tiempo uno podría haber dicho, no, estos tipos están locos, son unos conspirativos, pero hoy día si las leemos, efectivamente pasa muchísimo, ¿ya? Por ahí Brando me dice que hacen pensar que hay personas más vulnerables que valen menos, ¿cierto? ¿Qué vidas importan, qué otras vidas no importan? Y eso también lo estamos viendo mucho con esta pandemia. Hay varias teorías acerca de eso, incluso filosóficas, escritas, que plasman eso, Brandon, así que muy bien tu pensamiento o tu reflexión. Ya. Entonces, la literatura distópica es una literatura conspirativa. Para mí, y para que ustedes lo entiendan, yo lo expreso así, ¿ya? Así que vamos a comenzar con este contenido. ¿Ya? Contenido nuevo. Literatura distópica. La RAE la define como representación imaginaria de una sociedad futura con características negativas que son las causantes de la alienación moral. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que los autores imaginaron una sociedad en un futuro, como yo les digo. Hoy día vamos a revisar dos obras que fueron escritas en 1948 y 1932, es decir, hace varios años atrás. Entonces imaginaban una sociedad futura con características negativas, es decir, los individuos son negativos, son alienados y son controlados por algún ente externo, ¿ya? Que ahí lo vamos a revisar en detalle. ¿Queda clara esta definición? ¿Sí? Súper. ¿No? ¿Me dice la Nay? La explico de nuevo. Entonces, literatura distópica, según la RAE, es una representación imaginaria de una sociedad futura. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor, en su momento, en su contexto de producción, que fue hace varios años, 1948, 1932, imaginó una sociedad futura, ¿ya? Algo muy parecido a la ciencia ficción. Imaginó una sociedad futura con características negativas. ¿Y cuáles eran estas características negativas, Anaís? Eran la alienación moral, es decir, individuos no pensantes y controlados por un ente externo. Esa es la literatura distópica. ¿Se entiende mejor? Sí, profe, gracias. Súper. Igual vamos a ir explicando más y te va a quedar más claro, ¿ya? Porque esta definición es la que la RAE le da, ¿ya? Así que vamos a verlo más. Entonces, para que les quede más claro, vamos a definir qué es lo que es distopía, ¿ya? ¿Cómo vamos a definir la literatura distópica si no conocemos el concepto? ¿Qué es la distopía? Básicamente lo contrario a la utopía. ¿Alguien me podría decir qué es lo que es la utopía? ¿Sí? ¿Nadie sabe? Un lugar perfecto,
Algo ideal, exacto. Sí. Algo ideal, precisamente es eso. Eso es algo utópico. Entonces la distopía es todo lo contrario. Es decir, algo desperfecto, algo imperfecto, desperfecto. Nueva palabra que yo estaba inventando. Algo imperfecto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de utópico, nos referimos a la descripción de estados imaginarios, ideales y perfectos, ¿ya? Cuando nosotros imaginamos estar en un lugar perfecto, con gente perfecta, en un mundo perfecto, ¿cierto? Algo ideal, ¿ya? Que básicamente es muy, muy contrario a lo que muchas veces estamos viviendo. Entonces la distopía es precisamente eso, algo imperfecto, ¿ya? Pero algo imperfecto al extremo, digamos, todo lo contrario de la utopía. Es decir, está todo mal en la distopía, ¿ya? Entonces, características fundamentales, chiquillos, de la literatura distópica. ¿Qué se plasma en la literatura distópica? El miedo y la falta de libertad en la sociedad, ¿ya? Siempre hay un antagonista, es decir, un personaje que obstruye al protagonista, inflexible y muy, muy malvado. Hay presencia del dolor y presión psicológica. Hay siempre un protagonista que es un poco más lúcido que el resto y que abre los ojos ante esta realidad. Y la alienación del individuo mediante formas de control social, ¿ya? Entonces este protagonista que abre los ojos ante esta realidad es algo parecido a lo que decía el Osvaldo, que decía que hay gente que se deja influir por las redes y otras que no, ¿ya? Probablemente los que no se dejan influir por las redes son podrían ser este protagonista que abre los ojos ante esta realidad y se da cuenta de las formas de control, ¿ya? Entonces, las repito, miedo y falta de libertad en la sociedad, un protagonista inflexible y muy, muy malvado, un protagonista que abre los ojos ante esta realidad, es más lúcido que el resto, y por último, la alienación del individuo mediante formas de control social por un ente muy, muy poderoso, ¿ya? Entonces seguimos. Entonces, la literatura como un reflejo del mañana, ¿ya? Entonces, estos autores, como yo les decía, como lo escribieron hace bastante tiempo, estos autores se inspiraban pensando en un mañana, en una sociedad futura, como yo le explicaba al análisis, ¿cierto? Entonces, ¿qué decían de este futuro? Que era un futuro que no inspira confianza, es decir, el futuro se vuelve una pesadilla, algo distópico, algo muy contrario a lo que es utópico. Siglo decepcionante. Se inspiran en la ciencia ficción para expresar el descontento, es decir, los autores en realidad estaban descontentos con su sociedad y quisieron expresarla imaginándose una sociedad futura en donde, inspirados en la ciencia ficción, hacían una crítica, ¿ya? Y, por último, una visión conflictiva con el presente, es decir, hacen una crítica social, ¿ya? ¿Quedan claros estos tres puntos? De la literatura como un reflejo del mañana. ¿Sí o no? ¿Sí me dice la Rocío? ¿Sí? ¿No entendió el Jorge? Empezamos de nuevo entonces. Me tienen que decir cuando lo entiendan. ¿Ya? Entonces voy a partir desde esta diapositiva. ¿Qué características tiene la literatura distópica? Primero, el miedo o falta de libertad. 2, presencia del dolor y depresión psicológica. Alienación del individuo y formas de control social. 4, un protagonista inflexible y muy, muy malvado que ejerce el control. Y 5, un protagonista que abre los ojos ante esta realidad. Es decir, una parte, digamos, de este montón de individuos que es más lúcido y dice, oye, no, nos están controlando, hay que hacer algo, y se da cuenta de esta realidad, ¿ya? Entonces, esta literatura fue pensada como un reflejo del mañana. Como yo les decía, el contexto de producción de estas obras fueron más o menos en el año 1932 y 1948, Jorge. Entonces, fue hace mucho, mucho tiempo. Y ellos, ¿qué hacían? Era pensar en un mañana, en una sociedad futura. Podría ser el 2020, podría ser el 2040, el 2050, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué decían ellos de ese futuro? Que era un futuro que no inspiraba confianza, que el futuro se iba a volver una pesadilla, ¿ya? Que iba a ser un siglo decepcionante,
se inspiran, y para expresar esto, se inspiran en la ciencia ficción para expresar este descontento. Y después vamos a ver por qué la ciencia ficción, ¿ya? Pero ténganlo en cuenta. Y hay una visión conflictiva con el presente porque hay una crítica social. Ellos quieren criticar a la sociedad y a los estados, ¿ya? ¿Se entiende mejor, Jorge? ¿Sí? Ya, bacán. Sigamos entonces. Entonces, para seguir contextualizando esta literatura distópica, tenemos antecedentes, ¿ya? Entonces, las distopías y el contexto sociopolítico, o sea, ¿en qué estaban estos tipos cuando escribieron la literatura distópica? Algunas distopías de la primera mitad del siglo XX advertían los peligros esto es cuando yo les digo que los autores pensaban en una sociedad futura, ¿ya? No era una sociedad que ellos estaban viviendo, pero sí decían, ¿saben qué? Esto va a pasar, así que yo voy a escribir acerca de esto, ¿ya? Entonces, advertían los peligros de la evolución de las democracias liberales hacia sociedades totalitarias. ¿Qué es una sociedad totalitaria? ¿Alguien me podría dar un ejemplo de una sociedad totalitaria hoy en día en el mundo? Corea del Norte. Exacto, Corea del Norte. Muy, muy bien. Perfecto. Que solo creen en una cosa, perfecto, ¿cierto? Como pasa con Corea del Norte. China, sí, pero no es tan totalitaria como en Corea del Norte, por ejemplo, que los ciudadanos ni siquiera pueden viajar, ¿cierto? Y que se tienen que acostar a las 8 de la noche, y que tienen que todas las tardes ir a adorar a una estatua de una persona que aún está viva. Es muy complicado. Chile, me dicen por ahí, ¿cierto? Eso es más o menos lo que decían los autores también, Ignacio, así que está bien. Un partido, me dicen. ¿Dónde queda Nostradamus? Aquí me dicen por interno. Sí, estos tipos eran como más o menos como Nostradamus. Sí. Ya. Chiquillo, entonces estas distopías advertían de los peligros de la evolución de las democracias liberales hacia sociedades totalitarias, como pasa con Corea del Norte, por ejemplo. ¿Ya? Un socialismo de Estado. ¿Qué quiere decir socialismo de Estado? Porque podemos decir, no, socialismo es mejor, ¿cierto? Porque es lo contrario a la derecha, no, pero se pensaba socialismo precisamente como el socialismo que impera en Corea del Norte, ¿ya? Y también advertían los peligros de la mediocridad generalizada por este control social, individuos no pensantes, a eso se refiere mediocridad generalizada. Advertían del control social que iba a haber, ¿ya? Y del consumismo y el aislamiento, que muy bien lo estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿queda claro estos puntos de los que advertía la literatura distópica? Sí, profe. Bacán. Súper. Ya. Entonces, si yo hago un análisis de la literatura distópica con todo lo que yo le he dicho, sin ni siquiera haberle mostrado un texto aún, primero, que el contexto de producción fue la primera mitad del siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI. Ya, entonces fue siglo pasado. La visión de mundo, ¿cuál era? Mediante la ciencia ficción hay una crítica social inspirada en el futuro. Esa era la visión del mundo de los autores, ¿ya? O sea, mediante la ciencia ficción yo quiero hacer una crítica porque yo intuyo que esto va a pasar en un futuro, en las sociedades, ¿ya? Y el contexto de recepción es la actualidad, ¿ya? Es hoy en día cuando yo les estoy mostrando este texto, 2020, y que además es muy contingente, ¿cierto? Porque estamos en una situación muy compleja. Ya, entonces, ahora que ya estamos instruidos en la literatura distópica, vamos a leer el argumento de 1984 de George Orwell y Un mundo feliz de Aldous Huxley y establecer diferencias, ¿ya? No quise extraer fragmentos de la obra porque se le iba a hacer muy difícil comprenderla sin haberlos contextualizado, así que vamos a leer solo los argumentos, ¿ya? Es decir, de qué se tratan, digamos, ¿ya? Entonces, sigamos. ¿Hay alguien voluntario que quiera leer?
para descansar un rato, ¿o no? La Richeli, ya. Richeli, deshabilite su micrófono y lea. Profe, pero es muy largo, ya. Lee entonces hasta rebelión y sigo yo. Ya. Dele nomás. El mundo futurista del 1984 está dividido en tres superpotencias que viven en permanente estado de guerra: Oceania, Eurasia y Asia Oriental. Oceania, conformada por las regiones angloparlantes, está regida por el partido en un grupo oligarca. Profe, ¿hasta dónde es? Hasta rebelión, hasta acá. Ah, ya. Bueno, Esta a su vez se divide en partido interior, el cual gobierna y conforma por el 2% de la población, y el partido exterior conforma por el 13% de la población y encargado de ejecutar las órdenes. El 85% que conforma el resto de la población corresponde al proletario, proletariado, ya. quienes son ignorados por el partido. Considera que tiene la capacidad intelectual necesaria para organizar una rebelión. Listo. Bien, ya. Entonces yo sigo. El partido mantiene a los ciudadanos bajo vigilancia perpetua, arrestando y haciendo desaparecer a quienes demuestren alguna inconformidad. A la cabeza del partido se encuentra la figura del gran hermano, cuya cara están carteles y monedas. Todos los ciudadanos están obligados a amar y ofrecer su lealtad incondicional al gran hermano. Entonces, ¿qué nos dice 1984? Que hay tres superpotencias. La ciencia ficción, ¿cierto? No existen estas superpotencias en realidad. O sea, sí, pero las modificaron. Y que están además en permanente estado de guerra, que es Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. ¿Ya? Además, dividen a la población según su economía, ¿cierto? Y también política. 2% de la población, que son la minoría, que son este grupo de poder, que es un partido político además, ¿cierto? Luego, otro partido que tiene un poquito menos de poder, que es el 13%, y el encargado de ejecutar las órdenes, ya que digamos que es como la fuerza militar, ¿m? Y el 85% de la población, que es el pueblo, ¿ya? Y que consideran tan tontos que no son lo suficientemente inteligentes para organizar una rebelión, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este partido del 2%? Mantener a los ciudadanos bajo vigilancia perpetua, arrestando y haciendo desaparecer a quienes demuestren alguna inconformidad. Es decir, si alguien se opone, lo arrestan y ejercen la fuerza, ¿ya? Y a la cabeza de este partido está la figura del gran hermano, es decir, este estado totalitario, ¿ya? Cuya cara está en carteles y monedas y lo tienen que adorar constantemente, como yo les contaba que pasaba en Corea del Norte. ¿Ya? Suena familiar, ¿cierto? Por eso es tan interesante la literatura distópica. ¿Ya? Ya. Entonces, sigamos con el otro texto. Dice, Un mundo feliz de Huxley. Huxley nos muestra una realidad súper distinta de control a lo que nos dice Orwell, que eran superpotencias en guerra. ¿Ya? Espera un momento, voy a cerrar la puerta. Ya, ahora sí. Entonces, Un mundo feliz de Huxley. Dice, esta novela describe un mundo futurista, utópico, ya altamente regulado y tecnológico. Arranca con la visita por parte de un grupo de estudiantes al Centro de Incubación y Condicionamiento de Londres. Así parte. Un grupo de estudiantes va al Centro de Incubación y Condicionamiento en Londres. Allí, el director de la fábrica explica a los jóvenes cómo se divide la población. Ya acá tenemos una diferencia, la población se divide distinta. Allá era por economía y política, acá es por su condición genética, del más inteligente al más tonto.
¿Ya? La sociedad se divide desde los alfa hasta los épsilon, de mayor a menor inteligencia. ¿Ya? Un mundo feliz describe un mundo utópico, irónico y ambiguo, donde la humanidad es permanentemente feliz, muy distinto a lo que nos dice Orwell, donde su sociedad vive en guerra, donde no existen guerras ni pobreza, y las personas son desinhibidas, tienen buen humor, son saludables y tecnológicamente avanzadas. La ironía de esta perfección creada por el Estado mundial, ¿ya? También es una entidad que gobierna en este mundo feliz, es la aplicación de medidas que eliminan a la familia, la diversidad cultural, el arte, la ciencia, la literatura, la religión y la filosofía. Como lo que ustedes reflexionaban, que habían sacado filosofía e historia de los colegios. ¿Ya? Entonces ellos, manteniendo a esta gente feliz, le iban quitando cosas. No eran como tan explícitos como en 1984. ¿Ya? ¿Van quedando claros estos dos textos, chiquillos? ¿Y las diferencias que tienen? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Profe, Digan. utípico es como lo perfecto, lo que el futuro más lindo, cosas así. Claro. Sí, utópico, que era lo contrario a la distopía. ¿Ya? Y Ya. Huxley utiliza ese recurso. Es decir, describe un mundo utópico donde todos están felices, sin embargo divide a la sociedad desde de los más tontos a los más inteligentes, los más tontos, o sea, los más inteligentes son los que controlan al mundo, y teniéndolos, digamos, a la población entretenida, con esta tecnología y un poco atontados, les van quitando los conocimientos como la literatura, religión, filosofía, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a nuestra práctica diaria. ¿Qué diferencias en las formas de control social podemos identificar? Esto es lo que yo leí en estos dos textos. Chiquillos. ¿Necesita contigo? ¿Qué diferencia podemos ver? Según lo que yo les comenté. En uno son mucho más duros con las personas, ¿ya? Y en el otro los distraen, bien. Una es directa, ya me dicen para que no se den cuenta, una es directa, ¿cierto? Están en constante estado de guerra. En las formas de jerarquía de la sociedad, ¿en qué se diferencian, chiquillos? ¿Qué diferencia había entre la jerarquía de la sociedad? Que separaran a los inteligentes de los menos inteligentes Muy bien. ¿Y en el otro cómo lo separaban? por el 2% y el 85%. Claro. ¿Y eso Por qué era? plata, Eh, por economía, Por economía. Excelente. ¿quién tenía más plata? Quien tenía más plata, más poder, ¿cierto? Profe, Diga. pero el control social está instaurado igual en la sociedad. Ahora, Por supuesto. Por eso yo les decía que le iba a sonar muy familiar estas dos formas de control social. entonces ¿Ya? Y tenían ahora lo razón. vamos a ver más aún con lo que les voy a mostrar en un ratito. ¿Ya? Por eso yo les decía que esta literatura es bastante interesante porque podemos diferenciarlo en nuestra actualidad. O sea, podemos evidenciarlo en nuestra actualidad. ¿Ya? Entonces, reflexiones esperadas que me deberían haber visto ustedes, diferencias entre 1984 de Orwell y Un mundo feliz de Huxley. Primero, Orwell nos muestra un mundo futurista, pero en guerra. Huxley nos muestra un mundo futurista, pero utópico. ¿Ya? Orwell nos muestra una jerarquía social en base a la clase política y económica, como me decían, y Huxley una jerarquía social en base a una condición genética alterada que mide la inteligencia de las personas. ¿Ya? Entonces, acá yo saqué unas viñetas que siempre circulan por redes sociales, pero me parecen muy ilustrativas, para que ustedes vayan entendiendo, para que luego podamos revisar los textos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre Orwell y Huxley?
Vivimos en una distopía, la diferencia es que nuestro presidente es un payaso, me dicen por ahí. Claro. Entonces, chiquillos, tenemos por un lado, Orwell temía que censuraran libros, y por otra parte, Huxley temía que no hubiera ninguna razón para censurar libros porque nadie querría leer uno, ¿cierto? Y acá sale una familia viendo un reality show, por ejemplo. ¿Ya? Orwell temía que alguien nos privara de la información, es decir, que nos controlaran todo el tiempo mediante una especie de dictadura, como pasa en Corea del Norte, lo vuelvo a poner de ejemplo. Y Huxley temía que nos dieran tanta información que nos viéramos reducidos a la pasividad y al egoísmo. Es decir, lo que yo les decía que pasó con este avatar de Facebook. De repente estaban todos compartiendo algo y de repente nos tiran algo y nos olvidamos del resto, ¿cierto? Entonces, esas son las diferencias. Orwell nos ponía como una dictadura y el otro nos ponía ante la pasividad y egoísmo. ¿Ese es el libro en el que queman libros? Sí, Isidora. Así es. Entonces, Orwell temía que la verdad se nos ocultara, es decir, que no nos mostraran nada ni en los periódicos ni en las noticias. Y Huxley temía que la verdad fuera ahogada en un mar de irrelevancia. Y nos ponen ejemplos. Prueba las nuevas pastillas para perder peso. Mantente atento para ganar dinero. Cotilleos, publicidad, horóscopos, banalidades. ¿Ya? Orwell temía que nos convirtiéramos en una cultura cautiva y Huxley temía que nos convirtiéramos en una cultura trivial, preocupada por los sensoramas, orgías, latrías y la pelota centrífuga. Y ahí sale una persona tuiteando, otro jugando un videojuego. ¿Ya? Entonces la diferencia principal es que en 1984 de Orwell a la población se le controla infligiéndole dolor, y en un mundo feliz a la gente se le controla dándole placer. ¿Ya? En pocas palabras dice acá, Orwell temía que lo que odiamos terminara por arruinarnos, es decir, las armas, lo que yo les contaba que en 1984 están en constante guerra, y Huxley temía que aquello que amamos terminaría por arruinarnos, ¿ya? La tecnología. Ya, entonces para reflexionar, ¿crees que estamos en el futuro o cerca del que habla la literatura distópica? Pueden hablar por el chat, por el micrófono. Sí, me dice el Osvaldo que aún no. ¿Ya? Ahora lo veo más utópico. ¿Cómo eso, Brandon? La Isidora Pascual me dice que sí, muy cerca. ¿Ya? ¿Y cuál de estas dos teorías le hace más sentido? ¿Qué pasa actualmente, la de Huxley o la de Orwell? Orwell en guerra, Huxley digamos, con esta tecnología. La de distraernos, me dice Rocío. ¿Ya? Aunque un poco de ambas, ¿cierto? Las dos me dicen por ahí. ¿Ya? ¿Y qué elementos, chiquillos, les llaman la atención de esta literatura de los que yo les he hablado? Ya. Perdón, le estaba abriendo la puerta a mi gato. ¿Ya? ¿Qué les llama la atención de esta literatura distópica? ¿Les hace sentido o no? ¿Ya? Escriban con seguridad, recuerden que es percepción personal. No hay nada bueno, no hay nada malo. Que igual son cosas inevitables, me dice el Osvaldo. ¿Ya? ¿En qué sentido inevitables, Osvaldo? ¿Tienen que pasar? Que en algún momento llegarán. ¿Ya? Bien. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna reflexión, así como vamos?
Sí, a pesar de que sea distópico, se cumplen muchas cosas. ¿Ya? Bien. ¿Ya? Chiquillos, entonces la lectura de la unidad va a ser 1984 de Orwell, ¿ya? Para que vayan revisándolo de a poco. ¿Ya? Si quieren buscan información y se van interiorizando un poquito. ¿Ya? Entonces con esto doy por finalizada la clase y me gustaría que hiciéramos una metaconexión a ver si se comprendió. Entonces, ¿comprendo a qué apunta la literatura distópica? ¿Comprenden, chiquillos? ¿Les quedó clara la clase? ¿Sí me dicen? ¿Ya? ¿Sí? ¿Creen que tiene un sentido actual? ¿Les llama la atención? ¿Sí me dicen por ahí? Ya. Y ahora, por último, su autoevaluación. ¿Participaron suficiente en la clase? ¿O todavía están ahí? No me dice la Vero. No, no. Sí, por ahí, sí, por ahí. No me dice la Richelli, pero si la Richelli leyó. ¿Cómo que no? Ya. Ya, chiquillos, recuerden siempre mejorar la participación. Recuerden que no hay nada bueno, no hay nada malo y podemos expresarnos libremente. ¿Ya? Así es que eso. Si alguien quiere revisar esta unidad, también la puede hacer de la página 48 a la página 52 del libro. Y me pueden escribir siempre las dudas al Facebook, García BG, correo javiergarcia@blesicana y al Instagram, profe Fabi G. Ya, chiquillos, me despido, doy por finalizada la clase. Muchas gracias por sus reflexiones, fueron muy, muy provechosas. ¿Ya? Así que eso.